¿Qué tal? En este video les voy a explicar acerca de la implementación del algoritmo de Hoffman en C++. Básicamente en este principio o en esta presentación les voy a enseñar lo que es la teoría de este algoritmo para posteriormente mostrarles el código y entender su funcionamiento. Bueno, mi nombre es Jesús Antonio López Vandala y comencemos. Bueno, pues primeramente, ¿qué es este algoritmo? Como menciona el autor Jiménez en el año 2006, el algoritmo de Hoffman se usa para la compresión o encriptación de datos mediante el estudio de la frecuencia de aparición de caracteres. Fue desarrollado por el norteamericano David Albert Hoffman en 1952 mientras hacía el doctorado en el MIT. El algoritmo funciona a partir de un conjunto dado de símbolos con sus respectivos pesos. Los pesos son la frecuencia de aparición en una cadena. Bueno, básicamente este algoritmo lo que hace es que de un texto general va recompilando cuántas veces se repite cada letra de ese texto y de esta forma va construyendo un árbol binario para posteriormente asignar códigos a cada letra de ese texto. Generalmente se recopila las frecuencias, ya que lo que se busca es de que las letras que se repiten más les asigne un código binario corto, ahí viene la parte de encriptación, y viceversa para las letras que se repiten menos, ¿no? Entonces, la pregunta sería el por qué estamos ocupando códigos binarios, y esto es así porque lo que estamos buscando pues es comprimir ese archivo que queremos, comprimir, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar el código binario y de esta forma reducir los bits. Recordemos que cada letra en sí pues tiene 8 bits, pero con este algoritmo podemos hacer que esa letra de 8 bits ahora se convierta hasta inclusive de un bit. Eso depende también de la longitud de esa cadena, ¿no? O del texto. Entonces de 8 bits podemos comprimirlo mucho, y de esta forma pues hacer un archivo que pese menos. Entonces de eso se trata básicamente. Bueno, pues los elementos a usar serían básicamente dos, que serían los árboles binarios y las colas de prioridad. Ambos son estructuras de datos y estos nos van a ayudar para pues construir el árbol de Hoffman, construir los códigos y de esta forma pues comprimir el archivo. Entonces pues con el árbol binario pues recordemos que es un árbol representado con nodos, los cuales generalmente, siempre los nodos tienen, vamos a llamarlo dos hijos, o sea uno izquierdo y otro derecho. Y aquellos nodos que no tienen hijos, o sea los que no conectan algo izquierdo y algo derecho, son nodos hoja, y estos van a representar los caracteres que pues ahí tendrían sus códigos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y las colas de prioridad, pues la peculiaridad que tienen es de que son de prioridad porque vamos a darle prioridad a aquellas letras que se repiten menos a las que se repiten más. Esto es así para poder lograr el objetivo de que las letras que más se repiten tengan un código binario menor. Y recordemos que pues una cola pues es una estructura de datos, la cual es de tipo FIFO, o sea First Input, First Output, y de esta forma pues podemos acomodarlo y construir el árbol binario. Bien, ahora voy a mencionar sobre la complejidad del algoritmo, y para medir esa complejidad vamos a mencionar lo que son 4 puntos. El primero sería la creación de las frecuencias de cada letra de un texto, el cual es lineal, y esto es así porque del texto vamos a estar recorriendo letra por letra para posteriormente ir recopilando su frecuencia, entonces es lineal. Después tenemos la construcción de la cola de prioridad, el cual sería O logaritmo de n, y en el peor caso de O n logaritmo de n. Esto es así ya que en C++, los compiladores actuales implementan una librería la cual es de cola de prioridad o priority queue, y entonces nos facilitaría eso, ¿no? El poder implementar el algoritmo, y en sí pues ya lo que es ese algoritmo ya implementado en C++ maneja esa complejidad, entonces eso ya, digámoslo, ya no se puede evitar. Tenemos también lo que es la construcción del árbol de Hoffman, el cual sería de n logaritmo de n, y esto es así porque básicamente a partir de la cola de prioridad vamos a construir el árbol de Hoffman. Entonces haciéndolo así o viéndolo así, pues la complejidad sería casi la misma, entonces por eso lo consideramos de n logaritmo de n. Y también tenemos la codificación y decodificación, que sería lineal, y esto es porque pasa lo mismo que en el primer punto. Ya teniendo los códigos vamos a estar leyendo bit por bit y carácter por carácter del texto para poder asignar esos códigos, entonces sería igual, lineal. Pero en general pues el algoritmo pues de complejidad vamos a decir que pues va a ser el logaritmo de n, porque pues ese es digamos que el centro de ese algoritmo, ¿no? Lo que es la cola de prioridad y el árbol de Hoffman. Bien, ahora los pasos del algoritmo básicamente son 5, los cuales serían pues la recopilación de frecuencias, la construcción del árbol de Hoffman, la asignación de códigos, la codificación y la decodificación, que vamos a ver en un ejemplo, vamos a llamarlo gráfico, para poder entender pues como tal este algoritmo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar el algoritmo, en este caso con un texto, pues simplemente va a ser un hola con doble A, eso hay que considerarlo.
Y pues básicamente con este ejemplo pues se pretende, bueno, pretendo pues que entiendan lo que es el algoritmo. Así es que bueno, vamos a explicarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es que del texto vamos recompilando cuántas veces se repite. En este caso la H nada más una vez, la O también, la L también, y la A se repite 2 veces. Entonces ya aquí ya tenemos, pues, digamos, el primer paso, ¿no? Que ya recopilamos todo. Ahora, una vez recopilando todo, tenemos que ordenar en frecuencia. O sea, que vamos a estar ordenando del menor al mayor. En este caso, por ejemplo, lo que es la H, la O, la L y la O, nada más se repiten una vez. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ordenarlo, pero por carácter. En este caso vamos a considerarlo con el código ASCII, y recordemos que en la tabla de código ASCII las mayúsculas van primero y después las minúsculas. Entonces en este caso el que tiene más prioridad sería la H mayúscula y después las minúsculas, que en este caso pues primero va la L y luego la O. Y ya después ponemos la A, que en este caso está hasta el último porque la frecuencia es de 2. Entonces hay que recordar, la frecuencia es de menor a mayor y el carácter se ordena, vamos a llamarlo alfabéticamente, pero en sí se está ordenando por el código ASCII y pues por eso se pone primero la mayúscula. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir básicamente pues los nodos que van a conformar cada letra de ese texto. En este caso pues ya tenemos aquí el esquema general de un nodo, que pues ahí nada más sería poner lo que es el carácter y la frecuencia, por eso tiene el char y el int. Y aquí tenemos el código en C++, que simplemente es una base o un modelo para poder definir este nodo. Aquí consideramos pues lo que es el carácter, la frecuencia, lo que conecta el lado izquierdo, el lado derecho. Y bueno, cuando inicializamos el nodo, y ahí está el constructor, nada más lo que pasamos va a ser el carácter y la frecuencia. Y inicialmente pues lo que es el nodo izquierdo y derecho van a estar nulos. Por eso están representados de esa forma, como si estuvieran conectados a tierra. Bien, ahora lo que vamos a hacer es de que de cada letra le vamos a asignar un nodo, como ya lo había mencionado anteriormente. Y obviamente pues ordenado como ya lo habíamos visto en la tabla, cuando estuvimos ordenando. Y para ordenarlos tenemos que hacerlo mediante una cola de prioridad, pero para las colas de prioridad tenemos que pasarle un comparador, y ahí está el código, el cual lo que hacemos es primeramente vamos a comprobar si la frecuencia es igual. En este caso, por ejemplo, el caso de la H, la L y la O, sus frecuencias son iguales. Entonces, si son iguales, vamos a ordenarlo por carácter. Entonces, por eso primero va la H, luego la L y luego la O, como ya lo había mencionado. Y si no, o sea, si la frecuencia no es igual, en este caso, por ejemplo, la A, que tiene una frecuencia de 2, pues no es igual que 1. Entonces, de esta forma se va a ordenar, pero por frecuencia. Entonces, considerando esos puntos, vamos a ordenar esos nodos, y de esta forma quedaría la cola de prioridad, que bueno, yo la pinté de color naranja. Bien, ahora lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a definir nodos para de esta forma pues ya construir el árbol general. Primero lo que hacemos es definir un nodo izquierdo que va a apuntar a lo que es la primera salida de la cola. En este caso pues ya lo apuntamos y eliminamos el primer registro de la cola. Y esto va a ser así tanto para el nodo izquierdo y tanto para el nodo derecho. Entonces, una vez teniendo los dos nodos, el izquierdo y el derecho, obviamente ya eliminando su registro en la cola, vamos a definir un nodo nuevo, el cual ese nodo nuevo va a tener un carácter nulo, y esto es así porque esos caracteres que van a estar nulos simplemente son como conectores, que estos conectores lo que va a hacer es que va a permitir construir el árbol y posteriormente construir los códigos. Entonces simplemente lo que apunta el apuntador nuevo, pues simplemente es eso, un conector que nada más va a conectar, pues lo que es nuestro nodo izquierdo y nuestro nodo derecho, y así va a ser hasta que ya se haya completado el árbol. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces a partir de ese nodo nuevo se va a conectar lo que es la parte izquierda y la parte derecha, y de esta forma ya tendríamos una parte del árbol. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo que apunte nuevo lo vamos a agregar a lo que es nuestra cola de prioridad. Recordemos que lo que vamos a agregar es simplemente lo que apunta el apuntador nuevo. No vamos a agregar el izquierdo y el derecho porque estos ya no pertenecen a la cola. Sin embargo, no los tenemos que perder de vista porque estos pertenecen a lo que es su padre, que es el apuntador nuevo. Entonces, agregamos el nodo del apuntador nuevo a la cola de prioridad, y de esta forma quedaría el esquema, ¿no? Y por ejemplo, no lo agregué al final porque recordemos que son colas de prioridad. En este caso los caracteres nulos, su valor ASCII sería de 0. Y como la frecuencia es de 2, en este caso tiene más prioridad el de 0 que la letra A, porque la letra A tiene no recuerdo el código ASCII, pero tiene obviamente un código que es mayor que 0. Entonces por eso primero ponemos el 0 y ya después el valor del ASCII que ya tenga la A. De esta forma pues quedaría así la cola de prioridad, y seguimos ejecutando el algoritmo. Vamos a definir otra vez un nodo izquierdo, eliminamos el registro, y después el nodo derecho y también eliminamos su registro. Entonces, una vez teniendo lo que es nuestro nodo izquierdo y nuestro nodo derecho, hay que ver que el nodo derecho pues está apuntando a lo que ya habíamos visto, ¿no? Esto no hay que perderlo de vista porque no se tiene que perder. Ahí ya tiene sus conexiones, que como tal sus hijos no están en la cola de prioridad, sin embargo, pues al final de cuentas pertenecen al apuntador derecho, ¿no? Entonces, básicamente, desde el apuntador izquierdo y derecho vamos a construir un nodo nuevo. Y este nodo nuevo simplemente otra vez va a tener el carácter nulo y va a tener la suma de las frecuencias, en este caso de la frecuencia del nodo izquierdo y del nodo derecho. Del izquierdo la frecuencia es 1 y del derecho es 2, entonces 1 más 2 sería 3. Y de esta forma ya tendríamos el conector para izquierdo y derecho. Entonces los conectamos y ya tendríamos ahí otra parte del árbol, en el que pues ya vemos que ya está tomando ya más una forma de árbol, ¿no? Y entonces
lo que vamos a hacer ahora es insertar en la cola de prioridad lo que apunta nuevo. Y en este caso, por ejemplo, como la frecuencia es 3, recordemos que los más altos van hasta el último. Y en este caso, pues el más alto hasta el momento que tenemos en la cola de prioridad es el 2. Por lo tanto, ese apuntador nuevo va hasta el último. Y ya tendríamos de esta forma la cola de prioridad. Ahora, volvemos a ejecutar el algoritmo. Definimos un nodo izquierdo, que sería el primer registro y lo eliminamos. Y el nodo derecho, y que sería pues ya el que habíamos visto, ¿no? Entonces ya tendríamos lo que es el apuntador izquierdo y el apuntador derecho. Y a partir de estos vamos a construir otro apuntador que va a ser un nuevo, que va a ser un nodo, vuelvo a repetir, con un carácter nulo y la suma de las frecuencias. En este caso 2 más 3 pues es 5. Y entonces ese apuntador nuevo va a tener a su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y de esta forma ya tendríamos esta parte del árbol y ahora vamos a insertar lo que es el apuntador nuevo a la cola de prioridad. En este caso, como ya la cola de prioridad se quedó sin registros, entonces quiere decir que ya lo que yo agregué va a estar obviamente en el primer lugar, porque pues ahorita la cola ya está vacía. Entonces lo agregamos a la cola y ya tendríamos ahora sí ya hecho el árbol. Nos damos cuenta que ya está hecho el árbol, obviamente porque ya nada más hay un registro en la cola. Entonces de esta forma ya tenemos construido el árbol y a partir de ese árbol vamos a ir construyendo los códigos. Que básicamente lo que nos dice Hoffman es de que lo que está en el lado izquierdo le vamos a asignar el código binario 0 y lo que está en el lado derecho el 1. Entonces vamos a ir acomodando los ceros y unos de esa forma y vamos ahora sí recorriendo ese árbol para determinar el código de cada carácter. Hay que recordar que pues obviamente el nodo que está hasta arriba es la raíz. Entonces siempre que vayamos a recorrer el árbol vamos a partir de la raíz. O vamos a empezar a partir de la raíz. Entonces vamos a empezar desde aquí. Y vamos a por ejemplo determinar el código de la letra A. Entonces simplemente nos damos cuenta que está a la izquierda y por eso simplemente tiene el 0. Ahora si queremos buscar la O sería el 1. Se recorre aquí del 5 al 3. Y luego voy del 3 a la O. Entonces ya seguiría nada más el código de 1, 0. Por eso tiene 1, 0 acá en la tabla. Ahora, si quiero ver lo que es el código de la letra H mayúscula, voy haciendo lo mismo. Me voy del 5 al 3, ya ahí va 1. Ahora del 3 al 2, otro 1. Y ahora del 2 a la H. Entonces ya tendría el 0. Y ya sería el código 110. Y por último la L, que simplemente va en línea recta. Entonces tendría el 1, el 1 y el 1. Y aquí nos podemos dar cuenta, ya lo habíamos visto, la letra A era la que se repetía más veces en el texto. Se repite 2 veces. Y como podemos ver, de los 8 bits que tiene la letra A, lo reducimos a un solo bit, que nada más sería el 0. Y de ahí viene la compresión. Entonces ahí podemos darnos cuenta que lo que más se repite tiene un código menor y lo que menos se repite pues generalmente tiene un código más grande, ¿no? Entonces de esta forma ya tendremos los códigos y a partir de los códigos vamos a construir nuestro código binario o la encriptación. Y aquí la podemos ver, que el binario de 110, 10, 11100 es básicamente texto hola, obviamente basándonos en lo que acabamos de construir. Entonces, si nos podemos pensar, pues lo que es todo este texto de hola, pues son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 letras, 5 por 8 son 40, o sea que tiene 40 bits en total esta palabra. Ahora, con este código binario vamos a contarlo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que pudimos comprimir un texto de 40 bits a 10 bits. Y entonces ahí se basa pues lo que habíamos visto, la compresión y la encriptación. Y de esta forma pues ya queda demostrado que el algoritmo pues funciona. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte del código, la cual pues bueno, como es un programa en C++, primeramente vamos a tener lo que son las librerías. Vamos a ocupar la librería Q, la de vector, la de map, la básica, la UStream, la FStream para el manejo de archivos y conio.h. Básicamente digamos que lo que conforma el algoritmo sería la librería Q, la librería vector y la librería map. Esto es para poder construir lo que es la cola de prioridad y para empezar a organizar los códigos. Bueno, pues aquí ya empezamos con el esquema general que ya habíamos visto en la teoría de un nodo, el cual pues aquí tenemos el carácter, la frecuencia y su nodo izquierdo y derecho. Después vamos a tener lo que es el comparador de la cola de prioridad. Esto básicamente, pues ya como habíamos visto, primero se va a ordenar por frecuencia, así es que primero vamos a verificar si la frecuencia es igual. Si sí es igual, entonces se va a ordenar por carácter, pero hay que recordar que si tiene que ordenar por fuerza, vamos a llamarlo por frecuencia. Después tenemos lo que es el modelo de la clase Hoffman, la cual pues aquí vamos a contener o vamos a tener lo que son los métodos principales para este algoritmo. Primeramente vamos a tener nuestro nodo, que va a ser la raíz. También vamos a tener un map, que es digamos como un tipo hash map. Recordemos que nada más es clave y valor. Entonces la clave va a ser el carácter y el valor va a ser un string, que un string pues sería digamos ya lo que va a contener el código binario. Esto es para poderlo concatenar. Después vamos a tener el método para codificarlo, el cual pues primeramente tenemos que verificar si la raíz es nula. Esto es para que podamos evitar el error de que a lo mejor si le da un texto que no tiene nada, pues ya no pues ya no haga nada, básicamente, ¿no? Porque pues la raíz está vacía. O la otra es porque como estamos ocupando recursividad, estamos aquí haciendo un método para poder salir de esa recursividad. Y de esta forma pues ya completar los códigos. Después si verificamos si la raíz es una... Bueno, no una raíz, sino como tipo hoja. Digamos que aquí, nada más aquí negarlo. O sea, básicamente estamos diciendo que si el nodo no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, es un nodo hoja y por lo tanto vamos a ir guardando su respectivo código. Entonces guardamos aquí su carácter
y su string. Ya habíamos visto en la teoría de que los nodos hoja son los nodos que van a contener las letras y su respectiva frecuencia. Entonces aquí vamos a tener la seguridad de que siempre vamos a tener algo válido y nunca vamos a agarrar un carácter que sea nulo. Entonces aquí ya vamos a empezar a hacer la recursividad, recordando que vamos a recorrer en la parte izquierda y vamos a en la parte izquierda vamos a ir poniendo pues el binario 0 y en la parte derecha pues el binario 1. Entonces esto se va llamando recursivamente y el objetivo de esto es que se va recorriendo el árbol, cada parte de este árbol, y cada vez que vaya recorriendo a la hora de que llega a un nodo hijo, un nodo hijo o un nodo hoja, pues entonces ese ya sería el final. Y ya haciendo el final pues ya se va recopilando su respectivo código. Entonces eso es básicamente el funcionamiento de este método. Ahora tenemos lo que es el método de imprimir la cola de prioridad, que esto básicamente es simplemente para ver cuántas veces se repite una letra. Entonces simplemente aquí vamos a recorrer esa cola de prioridad y vamos imprimiendo cada nodo. Ahora vamos a tener el constructor del árbol de Hoffman, bueno, para construirlo. Y entonces primeramente vamos a tener un hashmap o un map que vamos a ir recopilando las frecuencias de cada texto. Y es lo que mencionaba la complejidad lineal, porque vamos a ir recorriendo cada carácter del texto, que por eso utilizamos un for each. Y aquí vamos a empezar a tomar cada letra y ponemos aquí el más porque cada vez que se encuentre con la clave de esa letra le va sumando 1 de la frecuencia. O sea, sería como una tipológica para ir aumentando eso. Y después vamos a tener lo que es la cola de prioridad, la priority queue, que eso se obtiene de la librería queue de C++. Y entonces aquí ya nada más hacemos otro for each con una variable auto. O sea, una variable auto básicamente pues es una variable que puede tomar cualquier valor. Y en este caso vamos a ir añadiendo esos nodos que vamos a ir haciendo a nuestra cola de prioridad. Aquí pues podemos ver que se nada más aceptan datos de tipo nodo. Y vamos a ir almacenando como un vector, pues eso ya en la cola de prioridad. Entonces aquí simplemente ingresamos lo que ya habíamos visto en la teoría por la prioridad. Después pues la imprimimos nada más para verificar pues qué contiene. Y aquí ya empieza el algoritmo como tal para la construcción del árbol. Esto básicamente pues es lo que habíamos visto, la cola que había pintado en naranja. Y vamos a ir ahí construyendo el árbol. Entonces simplemente pues aquí apuntamos el nodo izquierdo a lo que está, digamos, la primera salida de la cola de prioridad y eliminamos el registro. Y así lo hacemos con el derecho, lo eliminamos y después determinamos la suma y determinamos nuestro nodo nuevo, el cual va a ser un carácter vacío y va a contener la suma de las dos frecuencias, tanto del nodo izquierdo y del nodo derecho. Y después ya nada más hacemos que nuevo apunte en su lado izquierdo al nodo izquierdo y nuevo también en su parte derecha apunta a derecho. Y ya nada más agregamos a la cola de prioridad pues el nodo nuevo. Una vez ya completando este algoritmo, esta parte del algoritmo, ya más lo que hay que hacer pues es igualar la raíz a lo que es el primer elemento de la cola. Como ya habíamos visto, a la hora de que ya se construye el árbol, o cuando termina este while, solamente va a quedar un registro en la cola de prioridad. Entonces simplemente vamos a regresar pues el registro, digamos que el primer elemento que tiene la cola. Por eso aquí le ponemos el punto top, que es lo que nos va a regresar. Y simplemente vamos a llamar a codificar, que básicamente pues lo que va a hacer, bueno, ya habíamos visto este método, va a empezar a rellenar lo que es este map, para ir recopilando pues cada código de cada letra. Entonces aquí ya quedaría como tal nuestro constructor, que es lo que va a hacer, construir el árbol y los códigos. Y ya nada más aquí tenemos unos métodos get, los cuales nada más van a servir para, vamos a implementarlos en otro método. Vamos a regresar pues aquí los códigos y aquí vamos a regresar nuestra raíz. Y por último tenemos en la clase Hoffman pues el método de imprimir árbol. Esto nada más es con la finalidad de verificar si el árbol se hizo correctamente o no, o nada más para visualizarlo, ¿no? Para reforzar, digamos, que la teoría. Y aquí igual vamos a implementar digamos que la recursividad. Así que tenemos nuestro if de salida hasta que ya la raíz se anula, pues se regresa. Y vamos a ir recorriendo el árbol por su parte derecha, o sea la raíz en su parte derecha. Y aquí usamos básicamente contadores. Estos contadores más que nada es para que la consola pueda imprimir bien el árbol. Entonces simplemente aquí vamos agregando tabulaciones para que se pueda acomodar de una forma correcta. Y ya después de eso pues ya nada más encerramos entre paréntesis la frecuencia con su respectivo carácter. Y eso lo hacemos tanto en su parte derecha y en su parte izquierda. Así casi igual a lo que habíamos hecho en el método de códigos. Después vamos a tener lo que es el método de, yo le puse code decode text, que básicamente lo que va a hacer es codificar y decodificar un texto que ingrese el usuario. Entonces aquí yo lo pongo como parámetro como texto. Construyo lo que es el árbol de Hoffman y sus respectivos códigos con el constructor, lo que ya habíamos visto acá arriba. O sea, todo lo que es este constructor, o sea, todo esto, es lo que se va a estar ejecutando. Entonces, pues ya pasándole el texto, pues ya se construye tanto el árbol como los códigos. Entonces, hacemos nuestro map de Hoffman Queue. Y aquí vamos a regresar esos códigos, ya con el método get. Entonces aquí mostramos lo que es la codificación de Hoffman. Y para la codificación de Hoffman vamos a hacer una variable que vamos a llamarla strcode, la cual vamos a ir pues concatenando todo lo que es el texto, pero ya en binario, ya la encriptación como tal. Entonces vamos a hacer otro mapa, que va a ser el de caracteres impresos. Esto es más que nada para que no haya, digamos que errores a la hora de estar imprimiendo los códigos. Esto nada más es como parte de la lógica. Entonces pues bueno, vamos a hacer el for each, el cual va a estar recorriendo cada letra
cada letra del texto, y esta pues también es la otra parte que había mencionado, ¿no? La parte que era lineal, porque vamos a ir recorriendo cada carácter del texto. Entonces pues nada más lo que hacemos es de que como ya tenemos el mapa que ya contiene los códigos de cada letra, pues simplemente los vamos a ir concatenando a nuestro string, por eso le ponemos aquí el más igual. Entonces ya de esta forma, ya nada más sería, pues bueno, aquí tenemos otra lógica, la cual nada más es verificar si ya se imprimió el texto. Como vuelvo a repetir, nada más es una tipo lógica para verificar que no haya repeticiones con el código, haya una, digamos, con un tipo de error en la impresión. Y ya nada más por último mostramos el texto codificado, que ya ahí contendría pues el código binario. Y ahora para la decodificación vamos a hacer algo parecido, simplemente vamos a hacer otro string que va a ser el de ctrl-decode, que va a contener obviamente pues ya el texto decodificado, obviamente el texto original. Vamos a tomar un nodo y vamos a regresar la raíz que habíamos construido en el árbol. Por eso aquí tenemos el método de get de raíz. Entonces ya teniendo esa raíz ya definida, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí, de estar recorriendo cada carácter del texto. Entonces aquí simplemente en vez de texto vamos a manejar bits. Entonces por eso definimos aquí nuestro bit y vamos a ir recorriendo cada bit de nuestro string codificado. Y aquí básicamente puse a recorrer el árbol. O sea, por eso aquí estoy definiendo que si bit es igual a 0, me voy a la parte izquierda de ese árbol. Si no, quiere decir que el bit es 1, entonces me voy a la parte derecha. Eso ya también lo había mencionado en la teoría, que si es 0 se va a la izquierda y si es 1 se va a la derecha. Ahora, si nuestro nodo es hoja, y para saberlo, pues obviamente pues un nodo hoja no va a tener ni siquiera una parte izquierda y una parte derecha. O sea, quiere decir que sus ambas partes van a ser nulas. Por eso aquí lo defino. Entonces aquí cuando ya llegamos a la hoja quiere decir que ya tenemos ahí el carácter. Entonces simplemente en el string decodificado vamos concatenando ese carácter. Y al momento de que ya nosotros ya hayamos llegado al nodo hoja, vamos a regresarle la raíz. ¿Por qué se la regresamos? Porque básicamente hay que recordar de que como nosotros estamos modificando el nodo, obviamente el nodo ya va a quedar en la hoja, o sea, ya va a quedar apuntando a esa hoja. Entonces nosotros tenemos que regresarlo, o sea, lo regresamos para que ya así, pues ya vuelva a recorrer el árbol. Esto es hasta que se acabe el string codificado, ¿ok? Y pues ya por último nada más imprimimos el texto decodificado. Aquí hacemos una operación simple en la cual nada más mostramos pues los bits codificados y decodificados. Aquí simplemente por ejemplo para los decodificados, pues como es cada letra, nada más la multiplicamos por 8. O sea, eso simplemente es pues para ver cuánto comprimió, ¿no? Imprimimos el árbol y simplemente pues aquí tenemos el press any key to continue, que simplemente pues es para pausar la ejecución. Después aquí tenemos otro método que es el de decode.txt, que básicamente pues esto es nada más un esquema para recibir un archivo. O sea, aquí nada más le preguntamos cuál es el nombre del archivo y lo abrimos y no pues genera un error de que no se pudo abrir. Y ya una vez que se abre, pues simplemente vamos concatenando cada línea del texto en una variable que se llame texto. Y simplemente vamos a llamar al método que ya habíamos mencionado, que era el de decode.text, y le vamos a pasar ese texto y va a ser la misma lógica. Entonces digamos que este método simplemente es para poder abrir el archivo. Bien, y ahora ya nada más tenemos el método main, el cual pues ya nada más sería la lógica, un tipo menú, el cual pues simplemente vamos a hacer una llamada a esas funciones, o sea, para codificar, decodificar texto, para codificar, decodificar archivo y para salir. Entonces simplemente es un do while que simplemente tiene el menú. Bien, ahora vamos a ejecutar lo que es este algoritmo para verificar que efectivamente pues el algoritmo funciona. Entonces primeramente vamos a compilar el archivo. Y ya estaría aquí el algoritmo. Entonces aquí tenemos el menú y la primera opción sería la de decodificar texto. Entonces vamos a teclear la opción 1 y vamos a teclear el texto. En este caso vamos a teclear el mismo que habíamos visto en el ejemplo, o bueno, en la teoría. Entonces vamos a ponerle hola con doble A. Y aquí tenemos lo que es las operaciones que se hizo. La cola de prioridad pues es esta, como podemos ver pues es como la tipo tabla que ya había mostrado. Y estos son los códigos que son los que ya se habían generado y los que ya había mostrado. El texto codificado, el texto decodificado que es el mismo que ya se había codificado, los bits codificados y los decodificados. Entonces ahí ya tenemos esa información. Y por último tenemos el árbol de Hoffman. Este árbol digamos que no es como los que siempre hemos visto, que son los, digamos, los verticales, sino que este está de tipo horizontal, siendo esta la raíz y esta ya son los hijos. Este es el hijo derecho y este es el hijo izquierdo. Respectivamente pues este nodo tiene su hijo derecho y su hijo izquierdo. Y este nodo tiene su hijo izquierdo y su hijo derecho. Entonces digamos que está acomodado de esa forma, sin embargo pues tiene la misma estructura. Podemos poner otro texto, por ejemplo ingeniero. Y aquí tenemos lo mismo. Aquí ya sería la cola de prioridad, la codificación, el texto codificado, el decodificado, los bits codificados y decodificados. Aquí podemos comprobar de que efectivamente pues hubo una reducción, ¿no? Y aquí tenemos el árbol generado. Igual aquí vamos a poner otro texto, no sé, a lo mejor un texto más largo, por ejemplo este. Y entonces ya tenemos aquí ya todo lo que fue generado de ese texto, su cola de prioridad, la codificación, texto codificado, decodificado y ya, todo lo demás. Ahora tenemos la segunda opción, la cual es la de decodificar archivo. En este caso vamos a tener que abrir un archivo de texto, el cual yo voy a abrir el que se llama input. Este archivo pues simplemente tiene el texto holas, entonces simplemente se va a leer ese archivo y se va a codificar esto. Entonces el algoritmo digamos que es el mismo, o sea es igual, solamente que ya con archivo. Entonces simplemente vamos a ponerle input.txt.
Y de esta forma pues ya se abre el archivo y ya se procesa, ¿no? Ya empieza aquí la lógica, como podemos ver pues es el mismo texto que tenemos acá. Y ya, pues es más que nada pues lo mismo, ¿no? Y ya tenemos aquí la opción de salir. Y ya eso sería toda la ejecución del algoritmo, digamos, de teoría. Bien, ahora vamos a tener lo que son dos otros algoritmos, los cuales va a ser el de compresión y el de descompresión. Más que nada estos algoritmos los hice para medir la complejidad o digamos el tiempo del algoritmo, y aparte porque también posteriormente les voy a presentar lo que es la aplicación web que se realizó, y básicamente para la aplicación web se tuvo que hacer estos dos algoritmos. Sin embargo, pues también los voy a explicar. Bien, como ya habíamos visto, pues tenemos básicamente casi las mismas librerías, simplemente aquí en vez de map ahora le ponemos el de un order map, que simplemente pues sería lo mismo, nada más que aquí ya no nos importaría el orden, pero pues es más que nada lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos la librería de time, nada más para mostrar el tiempo de lo que se tarda, porque aquí ya vamos a empezar a meter archivos grandes. Entonces ahí ya sería medir pues cuánto tiempo se tarda el algoritmo en comprimir. Ahí tenemos la clase nodo, aquí el único cambio que hubo fue el constructor. Aquí simplemente lo resumí, ya nada más para no estar utilizando el this, y digamos que este es un constructor más abreviado, pero es prácticamente lo mismo. Tenemos la misma estructura de comparación para la cola de prioridad, imprimimos los códigos. Bueno, aquí la impresión de códigos, aquí sería casi el mismo método que habíamos hecho, el de codificar, porque aquí nada más vamos a ir recorriendo el árbol. Aquí vemos que si por ejemplo pues el nodo pues ya es una hoja, pues quiere decir que ya aquí ya podemos almacenar su código, y aquí vamos a ir recorriendo tanto su parte izquierda y su parte derecha, y aquí ya vamos guardándolo en nuestro mapa, o bueno, es un mapa que nos ha ordenado los códigos. Después vamos a construir el árbol de Hoffman, el cual pues sería lo mismo, vamos a ir explorando lo que son las frecuencias y vamos a ir midiéndolas, o bueno, vamos a ir agregándolas, recorriendo cada carácter del texto, sería lo mismo que ya habíamos visto. Y también tenemos lo que es la cola de prioridad, y esta cola de prioridad vamos a ir poniendo cada nodo para poder posteriormente pues construir el árbol. Y por último pues vamos a ir construyendo el árbol con este while, que sería pues lo mismo que ya habíamos visto. Y ya, o sea, eso sería lo único, y simplemente aquí lo retornamos, y aquí retornamos la raíz para ya poder pues empezar con la construcción digamos que del árbol, ¿no? Ya después aquí tenemos la escritura del árbol, que prácticamente aquí vamos a implementar una lógica. Aquí el problema que puede presentar este algoritmo es de que cuando nosotros comprimimos, pues ya se almacena el archivo y ya estaría, ¿no? Pero a la hora de la descompresión, por fuerza necesitaríamos el texto original para poder empezar a descomprimirlo, porque eso es lo que prácticamente hicimos en el algoritmo anterior, o sea que basándonos en el árbol construido ya empezamos a decodificar. Sin embargo, pues eso sería incorrecto, ya que la descompresión debería hacerse por sí sola y no depender del archivo original. Entonces en este caso vamos a igual recorrer el árbol y empezar a explorar pues cada uno de sus nodos, y vamos a ir poniendo la estructura de ese árbol. Prácticamente aquí la estructura de este árbol va a seguir la siguiente forma. Esta sería la forma en la cual se tendría que almacenar la estructura del árbol, el cual como podemos ver tiene algunos binarios y algunas letras, pero pues esto se leería de esta forma. En este caso los ceros se representarían los nodos que son los conectores, o los que ya habíamos visto que tienen el carácter nulo, y los unos representan aquellos nodos que ya tienen una letra, y posteriormente pues estaría esa letra que la conforma, ¿no? Entonces haciendo esta estructura pues ya se estaría almacenando la estructura de ese árbol. Entonces aquí, bueno, como aquí podemos ver, pues los ceros representan a los nodos que conectan, nodos internos, por lo que nos indica que esos nodos tendrán sí o sí hijos. Y los unos representan los nodos que son hojas, por lo que nos indica que son los nodos que contienen el carácter. Y aquí, bueno, que aquí tenemos el código que ya les había mostrado. Y pues bueno, en este código solamente lo que hacemos es que si nuestro nodo es una hoja, vamos a indicarlo escribiendo un 1 y poniendo el respectivo carácter correspondiente. Para saber si el nodo es hoja, hay que recordar que un nodo hoja es aquel que no tiene hijos, por lo tanto el lado izquierdo y derecho de ese nodo son nulos. Por el contrario, si el nodo tiene hijos, su lado izquierdo y derecho no son nulos, quiere decir que es un nodo interno, por lo que escribimos un 0 en el archivo y después volvemos a recorrer el árbol, pero empezando desde el lado izquierdo y derecho de los hijos del nodo interno. Esto se hace hasta encontrar los nodos hoja. Algo parecido a lo que ya hemos visto en la codificación. Y pues bueno, después de aquí lo leemos, ahorita lo vamos a checar. Y aquí tenemos igual una prueba de escritorio para poder entender pues lo que está haciendo, ¿no? Que básicamente lo que hace pues simplemente es la recursividad, o sea lo que ya habíamos visto. Va recorriéndose cada nodo del árbol, y cada nodo del árbol se va escribiendo en el archivo comprimido. Entonces de esta forma pues ya se va, digamos, comprimiendo y se va almacenando esto, y a la hora de que nosotros vayamos a descomprimirlo, pues simplemente vamos a ir leyendo cada parte de En este caso, por ejemplo, aquí vamos a partir con un bit 0, y si es un bit 0 vamos a estar encontrando un bit 1. En este caso, por ejemplo, si el bit es 0, vamos a definir lo que es una recursividad, el cual pues aquí como podemos ver vamos a pasar a lo que es ahora el bit 1, y cuando pasamos al bit 1 construimos un nodo con el carácter que ya está aquí. Entonces construyendo ese nodo, ahora pues definimos un lado izquierdo y un lado derecho, y vamos a conectarlos entre sí con el carácter nulo. En este caso, por ejemplo, como aquí no nos importa pues las frecuencias, aquí simplemente las ponemos en 0. ¿Por qué? Porque las frecuencias simplemente nos sirvieron para poder construir el árbol. Sin embargo, como aquí ya tenemos almacenada la estructura, pues ya no nos importaría. Entonces pues con eso pues ya estaríamos reconstruyendo el árbol como tal. Entonces básicamente los ceros son nodos que conectan, y este algoritmo, bueno, el de lectura, que te les muestro el código,
pues el 1 es lo que indica pues es de que ya va a haber un nodo que tiene un carácter. Entonces, definiendo un nodo izquierdo y derecho que va a tener el carácter, vamos a definir otro nodo que los va a conectar. Y de esta forma pues ya tendríamos una parte del árbol, otra parte del árbol, y eso se va ejecutándose de forma recursiva hasta que ya se tenga un árbol completado. Y finalmente pues ya estaría el árbol reconstruido. Y esto pues serviría mucho para la descompresión. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, pues seguimos con el algoritmo de compresión, el cual pues ya vimos la estructura que debe de seguir para comprimirse, y de esta forma pues el algoritmo de descompresión pues ya pueda descomprimirse por sí solo. Entonces pasamos a la función que ahora sí comprime el archivo. Entonces básicamente aquí lo que va a hacer este algoritmo o este método, simplemente lo que va a hacer es generar un archivo de salida, que yo le puse la extensión .uf, pero puede ser cualquier otra extensión. Y aquí básicamente pues vamos a empezar a almacenar lo que es pues ya el árbol de Hoffman y toda la codificación. Entonces para eso voy a llamar un nodo raíz y voy a construir el árbol a partir del texto, el método que ya habíamos visto, y vamos a escribir el árbol de Hoffman en el archivo, la estructura que ya también habíamos visto. Después de aquí voy a empezar a poner binarios, el cual sería como el algoritmo que se sigue, en el cual pues el texto, vamos a irlo recorriendo letra por letra, se van formulando los códigos. Y aquí lo que vamos a hacer es una conversión de carácter a bits. Esto es más que nada porque si nosotros no almacenamos los binarios, o los binarios, como lo son binarios, y los almacenamos como caracteres, no va a haber una reducción. Es más, el archivo aumentaría. Entonces, digamos que aquí pues simplemente lo que tengo que hacer pues es eso. O sea, convertir los bits a lo que son, los bits, para poder verificar que pues sí haya una reducción en el archivo. Entonces digamos que este ya es un algoritmo muy general para pues, convertirlo. Y pues ya, esta sería digamos que la compresión. Y ya tenemos, bueno, aquí este método de salto de línea, esto es más que nada una, digamos, técnica para que no haya un error a la hora de comprimirlo, porque si nosotros no agregamos un salto de línea, va a haber ahí un problemita para descomprimirlo. Entonces digamos que esto ya nada más es como para solucionar un problemita que tiene ese algoritmo, ¿no? Y después tenemos el método main, que básicamente va a recibir como argumento pues el nombre del archivo a abrir y el nombre del archivo de salida. Entonces pues aquí simplemente se guardan y aquí ya se empieza a abrir el archivo, aquí se mide el tiempo y aquí ya se empieza a recopilar todo el texto del archivo. Se formulan los códigos de Hoffman, se construye el árbol, se imprimen los códigos, o sea, más que nada pues empiezan a hacer los códigos en el mapa desordenado y se comprime el archivo y simplemente pues se muestra el tiempo. Entonces, básicamente pues ese es el algoritmo de compresión y ahí enseguida les voy a mostrar pues la ejecución. Bien, ahora vamos a probar lo que es el algoritmo de compresión, entonces primeramente lo voy a compilar y posteriormente vamos a ejecutarlo. Entonces primero lo compilamos. Bien, entonces aquí como habíamos visto en el código, pues aquí le tengo que pasar como argumento, pues el primer argumento pues sería el nombre del archivo, como tal el txt, y también sería el nombre de salida. En este caso yo tengo aquí un txt que, bueno, lo saqué de Wikipedia, es de C++, la historia más que nada. Aquí está todo el texto, y en total el texto pesa aproximadamente, aquí lo podemos revisar, lo de 46 kilobytes, aquí como lo podemos ver. Y entonces aquí vamos a probar a ver si es cierto que el algoritmo funciona y vamos a comprobar si hay una reducción con estos kilobytes, ¿ok? Entonces vamos a probar el algoritmo. Entonces vamos a poner el nombre del archivo. En este caso el nombre del archivo sería txt Wikipedia. Y ponemos el nombre de salida. En este caso vamos a ponerle output 1. Presionamos enter. Y como vemos ya se comprimió y tardó casi nada. Se tardó lo de 0.042 segundos. O sea, se tardó muy poquito. Y vamos a ver si hubo una reducción en el archivo comprimido. Y como podemos ver, sí hay una reducción. Aquí podemos ver que está el output1.uf y tenemos que ahora es de 27 kilobytes. O sea, respectivamente, pues hubo una reducción. De los 46 kilobytes que había, pasamos a los 27 kilobytes. Entonces ahí podemos verificar que sí, efectivamente hubo una compresión. Vamos a ver qué es lo que contiene el archivo UF, que en este caso, como ya lo había mencionado, pues son puro código binario. Y aquí lo podemos ver. En este caso, aquí podemos ver que se guarda la estructura del árbol, lo que ya había mencionado. Toda esta estructura y posteriormente se empiezan a guardar los códigos. En este caso pues no hay puro 0 y 1 porque ya lo había mencionado, se guardan binarios. Entonces aquí digamos que lo que son los editores de texto lo interpretan pero con símbolos raros, entonces aquí no es de sorprenderse, pero efectivamente pues están guardando binarios, que es lo que ya habíamos generado, ¿no? Entonces ahí podemos comprobar que sí hubo una reducción. Ahora, este fue un archivo de 46 kilobytes, vamos a subir un poquito el tamaño y de los 46 kilobytes vamos a pasar ahora a este archivo, el cual se llama texto medio, que pesa lo de 20.080 kilobytes, que sería lo de 20 megabytes. Entonces, aquí vamos a ejecutar este archivo para comprobar a ver cuánto se reduce, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar otra vez el algoritmo, pero ahora ya no va a ser con el text de Wikipedia, ahora va a ser con el texto medio. Y vamos a poner ahora que el output va a ser el 2. Entonces, presionamos Enter y esperamos a que se comprime el archivo. Bueno, en este caso me dice que no se pudo comprimir el archivo. Bueno, más bien que no se pudo, porque aquí me equivoqué con el nombre. Aquí se llama texto medio en vez de txt medio. Bueno, ahí fue un error, pero ahí podemos ver que pues hay una verificación, ¿no? De que en verdad sí se está revisando que se esté poniendo el archivo correcto, ¿no? Entonces bueno, corregimos eso y ahora sí presionamos Enter.
Y como podemos ver ya terminó de comprimirse y se tardó lo de 15.884 segundos. En este caso ya aumentó un poquito el tiempo, pero en este caso porque ya le pasamos un archivo que pues evidentemente pues ya pesa más. En este caso vamos a abrir el texto medio para ver qué contiene. Como podemos ver pues es un simple lorem ipsum, pero pues sí tiene bastante texto. Entonces este es el archivo que comprimimos y vamos a ver si efectivamente hubo una reducción. Entonces vamos a verificarlo. Vamos a revisar aquí los archivos y vamos a ver que el output 2 pesa lo de aproximadamente 10 megabytes o 10 megabytes y medio. Pero podemos comprobar de que efectivamente hubo una reducción. Aquí podemos ver que ya hay 10.000 kilobytes y en el texto medio ya está hay 20 kilobytes, 20.000. Entonces efectivamente pues sí hubo una reducción en el tamaño. Y pues si volvemos a ver el archivo vamos a volver a ver códigos binarios, pero pues bueno, eso ya es parte del algoritmo para poder verificar que sí en verdad haya una reducción en el tamaño. Ahora vamos a ponernos un poquito más extremistas y ahora vamos a darle un archivo que ya pese bastantísimo. En este caso vamos a darle un texto, que en este caso el archivo, sería el texto 500 megabytes, que pesaría lo de 488.000 kilobytes, que sería, bueno, aquí lo puedes decir, 476 megabytes, nada más que aquí son, bueno, haciendo una conversión así muy simple, pues sería 488 megabytes, ¿no? Aproximadamente. Entonces, pues ya es un archivo bastantísimo pesado, inclusive si lo abro en Visual Studio Code, si tarda algo en abrirse, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que contiene pues es un simple lorem ipsum, así es que aquí no hay que preocuparnos en qué contiene. Sin embargo, pues aquí está lo que digamos el peso, ¿no? Y vamos a comprobar a ver si es cierto que sí hubo una reducción. Entonces, ejecutamos el algoritmo. Vamos a ahora ponerle texto largo. No es cierto, se llama texto 500 megabytes. Aquí está texto 500 MB. Entonces pasamos eso, 500 MB. Y le vamos a poner ahora el nombre de output 3. Entonces, pues ya, le damos enter y esperamos. Bueno, pues aquí ya acabó de comprimirse, entonces aquí podemos ver que se tardó lo de 330 segundos aproximadamente, que pues serían más o menos como 5 minutos o 6. Entonces, ahí podemos ver que pues ahí ya aumentó. Sin embargo, pues tampoco se tardó mucho, o sea, simplemente fue poquito tiempo. Entonces también le dimos un archivo que pesaba prácticamente 500 megabytes. Entonces ahí podemos darnos cuenta que en realidad pues el algoritmo pues es eficiente, ¿no? O sea, no se tarda demasiado considerando que el archivo estaba muy largo. Entonces, pues ahí podemos ver pues la eficiencia, ¿no? Y básicamente pues eso es el algoritmo de compresión. Y pues bueno, nada más para comprobar si en verdad sí hubo una compresión con el archivo, vamos a ver cuánto pesa el output 3. Entonces vamos a buscarlo, vamos a irnos aquí a lo que lo tengo guardado y vamos a ver el output 3 y aquí podemos ver que son aproximadamente 267 megabytes aproximadamente. Entonces podemos ver que sí hubo una reducción. Aquí podemos ver el peso del texto, el texto 500 megabytes, el cual pues es son 488 y aquí 267. Y de esta forma ahí podemos comprobar que en realidad pues sí hubo una compresión. Entonces pues aquí ya, ahí podemos ver que sí funciona el algoritmo, ¿no? Evidentemente pues aquí a la hora de descomprimirlo pues vamos a visualizar que obviamente pues sí, el texto va a regresar a la normalidad. Ya se había probado y sí, ya funciona. Entonces nada más es para verificar que en realidad pues hubo una reducción en el tamaño. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el algoritmo de descompresión, que es más que nada, digamos que casi lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, sin embargo cambian uno que otro método. Entonces pues bueno, vamos a tener aquí las librerías, que es prácticamente las mismas que ya habíamos visto. Y entonces pues aquí también tenemos lo del nodo, que pues, es igual, y también la comparación para la cola de prioridad. Aquí tenemos también lo de la lectura del árbol de Hoffman, que aquí es lo que había mostrado en la prueba de escritorio, que básicamente lo que vamos a hacer es que a partir del archivo de entrada vamos a ir leyendo los binarios. En este caso, por ejemplo, si el bit es 1, entonces se va a crear el nodo hoja, como ya lo habíamos visto anteriormente. Y si el bit es 0, pues volvemos a recorrer el árbol, tanto en su nodo izquierdo y derecho, hasta encontrar un nodo hoja, así como lo habíamos visualizado en lo que era la prueba de escritorio. Entonces aquí nada más retornamos ese nodo que nos va a servir para conectar lo que es el izquierdo y el derecho. Y esto se ejecuta de forma recursiva y lo vuelvo a repetir, es hasta que se encuentre un nodo hoja. Esa es la importancia para volver a reconstruir el árbol, lo que ya habíamos visto anteriormente. Después tenemos aquí lo que es el método de descomprimir archivo, el cual pues simplemente lo que va a hacer es abrir el archivo que nosotros le demos, obviamente el .uf. Y entonces, una vez ya abierto, vamos a construir la raíz, el cual va a leer ese árbol de Hoffman, o sea la estructura, la descifra. Y aquí va a empezar a interpretar los bits, que es lo que ya habíamos visto, ¿no? O sea, lo que ya había explicado sobre los bits que no se pueden guardar como caracteres, sino que se tienen que guardar como lo que son binarios. Entonces, pues simplemente lo interpretamos y vamos a sacar un archivo de salida, que en este caso va a ser un txt, que es lo descomprimido, ¿no? Interpretamos los binarios y en este caso simplemente de los binarios vamos a convertirlos a carácter, vamos a hacer la operación inversa. Entonces, obteniendo los bits, vamos a darnos cuenta que cómo vamos a tener que recorrer el árbol. Entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí volvemos a reconstruir el árbol. Entonces a partir de esa reconstrucción vamos a empezar a otra vez formular lo que es el texto. Y volvemos otra vez. Si el bit es 1, o bueno, aquí simplemente no le pongo igual a 1 porque pues aquí ya se interpreta como si fuera un booleano. O sea, 1 es true, entonces por eso aquí ya le estoy dando true, más que nada. Si es cuestión de programación. Y entonces si el bit es 1, vamos a recorrerlo en su parte derecho.
y si no en su parte izquierdo. Era algo parecido a lo que habíamos visto en el primer código que les mostré. Básicamente es lo mismo. A partir de un código vamos a ir recorriendo en su parte izquierda y derecha para así empezar a descifrar lo que es el texto. Es en el método de codificación el que habíamos visto anteriormente. Y aquí cuando lleguemos al nodo hoja, entonces aquí vamos a empezar a escribir en el archivo descomprimido pues ese carácter. ¿Por qué? Porque recordemos que el nodo hoja es el que contiene el carácter. Y ya nada más aquí reiniciamos o volvemos a la raíz del árbol para empezar otra vez a recorrer ese árbol. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya se termine de leer el archivo, que es lo que está aquí en el UI. Y ya por último vaciamos el buffer para que no haya un problema aquí con la descompresión. Y cerramos los archivos. Y por último aquí tenemos el método main, el cual pues va a recibir como argumento lo que es el nombre del archivo a descomprimir y el nombre de salida. Y aquí empezamos a medir ese algoritmo. Y ya, es lo único que hace. Simplemente es como una tipo conexión con el algoritmo de compresión, pero es como la operación inversa. Entonces ahí hay como una tipo relación. Y este sería el algoritmo y posteriormente les voy a mostrar la ejecución. Y pues bueno, entonces primeramente vamos a compilar el archivo para empezar a verificar lo que es este algoritmo. Entonces vamos a compilarlo. Y pues bueno, como ya lo habíamos visto en el código, le tengo que pasar primero como argumento, pues primeramente lo que es el archivo a descomprimir. Y ya después sería el nombre del archivo de salida. Entonces primeramente, bueno, voy a descomprimir los archivos que ya habíamos comprimido anteriormente, que sería el output 1, el 2 y el 3. Entonces le voy a pasar esos nombres, le voy a poner output 1. .uf y también voy a pasarle lo que es digamos que ya el archivo de salida, ¿no? Vamos a poner en este caso como el output 1 fue el texto Wikipedia, bueno, vamos a ponerle texto 1, así, simple, unos .txt. Entonces ejecutamos y como podemos ver pues no se tardó casi nada, de hecho se tardó casi lo mismo que fue la compresión, que fue aquí pues lo de 0.012 segundos. Entonces vamos a ver si en verdad sí se descomprimió, vamos a ver aquí los archivos. Y vamos a ver aquí que está el texto 1, que pesa lo de 45 kilobytes. Aquí hay como una tipo de discrepancia, porque podemos ver que el texto Wikipedia pesa lo de 46 y aquí lo de 45. Sin embargo, aquí lo que pasa es que como yo estoy utilizando Visual Studio Code y ya la mayoría de, digamos, editores de texto, ocupan lo que es el UTF-8, que digamos que es como una tipo, así como el ASCII, pero digamos que otro tipo de manejo de bits, ¿no? Entonces digamos que ahí como que hay una tipo de discrepancia y podemos ver, nada más ahí varía lo de 1 kilobyte, pero es por eso, porque uno está en UTF-8 y otro lo trata de convertir en UTF-8, pero como tiene caracteres ASCII, pues por eso como que hay una reducción ahí, ¿no? Pero sin embargo, pues aquí no lo afecta, porque al final de cuentas los dos archivos tienen el mismo texto. Para eso pues lo vamos a verificar. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a abrir lo que era el texto Wikipedia. Y aquí lo podemos tener, era el texto que habíamos comprimido anteriormente. Y ahora vamos a poner el texto que acabamos de descomprimir, que se llama texto. Bueno, ahí se me fue un .txt, pero bueno, no afecta. Y aquí tenemos los dos y podemos ver que pues prácticamente pues tienen lo mismo, o sea, no cambia nada. Entonces aquí podemos irnos por ejemplo a esta parte, en la línea 437. Vamos a irnos a la línea 437, también acá. Es por aquí. Aquí está. Y podemos ver que pues no cambia, o sea, digamos que aquí es la misma cosa. Entonces aquí realmente pues no le afecta eso, ¿no? No le afecta que haya 1 kilobyte menos. Entonces aquí podemos comprobar que efectivamente pues sí no hubo problema para la descompresión. Como les menciono, pues es un problemita ahí con el ASCII con el UTF-8, pero no pasa nada. Entonces pues bueno, esa sería como el primer archivo que acabamos de descomprimir. Ahora vamos a descomprimir otro, vamos a descomprimir ahora lo que fue el output 2. Entonces vamos a poner aquí output 2, aquí le voy a poner texto 2 y ya le voy a quitar el .txt. Entonces vamos a descomprimirlo, entonces ejecutamos y esperamos. Y pues bueno, aquí tardó lo de 4 segundos, que evidentemente, bueno, si recordarán, la compresión tardó lo de 15 segundos. Aquí ya tardó 4. Esto es generalmente porque en la descompresión ya no se tiene que andar formulando un árbol, ya no se tiene que andar recopilando frecuencias. Esto es porque pues nosotros ya habíamos guardado la estructura del árbol y simplemente lo que se hace pues es eso, ¿no? O sea, simplemente leerlo, volverlo a reconstruir, ya no nos importa las frecuencias y pues ya se descomprime. Entonces digamos que le quitamos operaciones y obviamente le quitamos complejidad y ahí podemos ver que la descompresión no tardó casi nada. Entonces ahí tendríamos eso y vamos a verificar para ver si es cierto. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a ver lo que era el texto 2 y aquí podemos ver que está en lo de 20 kilobytes. Y aquí tenemos lo del texto medio. Aquí sí, bueno, hubo una tipo de reducción entre estos dos, pero es por lo mismo, es por lo del UTF-8 y el ASCII, que hay una tipo de discrepancia, pero no pasa nada. Igual también se hizo las verificaciones y el texto es igual. Así es que aquí no hay problema. Pero pues podemos ver que pues en realidad pues sí se descomprimió. Igual para verificar, para ver si sí se descomprimió realmente, vamos a abrir los archivos, vamos a abrir el texto. Bueno, en este caso fue el texto medio, entonces vamos a abrir el texto medio. Y vamos a abrir lo que fue el texto 2. Entonces, como podemos ver, tiene lo mismo. O sea, no cambia nada. Entonces ahí podemos comprobar que la descompresión funcionó. Entonces ahí lo tenemos. Y pues bueno, ahora vamos a irnos con el último, el cual fue el más pesado. El cual pues fue el del output 3. Entonces aquí vamos a ponerle output 3. Y ahora con el texto 3. Y vamos a ver cuánto tarda. Y bueno, como podemos ver, pues se tardó lo de 92 segundos. Que a comparación de la compresión que se había tardado lo de 300 segundos, creo.
Pues sí, la verdad hubo una reducción de tiempo y esto es precisamente lo que había mencionado. Le quitamos operaciones y esto hace que pues el tiempo se reduzca, ¿no? Vamos a verificar si en verdad si se descomprimió esto. Entonces para verificarlo, vamos a ver aquí el archivo. Vamos a ver lo que es el texto 3 y aquí pesa lo de 486 y el texto 500 megabytes pesaba lo de 488. Ahí podemos ver que pues sí se redujo algo, pero es por lo mismo lo que ya había explicado, ¿no? Pero ahí podemos ver que en realidad pues sí hubo una descompresión bien. O sea, no hubo problema. Entonces ahí ya tendremos lo que es la demostración del algoritmo de compresión y el algoritmo de descompresión. Por último, vamos a pasar a lo que es la parte, digamos, la más bonita del proyecto, el cual pues es la aplicación web, que básicamente es una aplicación que va a estar ejecutando los algoritmos que ya hemos visto, el de compresión y el de descompresión, solamente que aquí pues hice el diseño del frontend para, digamos, hacer una vista agradable para el usuario y no esté en la línea de comandos, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que hice fue, mediante Python, implementar un algoritmo o un servidor mediante lo que es Flask. O sea, esto haciéndolo de esta forma, lo que hacemos es hacer un servidor y mediante este servidor podemos hacer que el usuario pueda subir archivos y la misma página le pueda regresar archivos, básicamente lo que genera pues el algoritmo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos lo que es el servidor web y aquí podemos ver los códigos, ¿no? Digamos que lo más destacado de aquí, que hay que considerar, sería como la lógica para poder subir y bajar archivos. Básicamente aquí lo que estamos implementando es de que, por ejemplo, primero tenemos esto, ¿no? Bueno, estas dos funciones, la cual la primera va a generar un nombre único y la segunda va a eliminar un archivo después de 5 minutos. El del generar nombre único, su principal objetivo, lo que hace es evitar que a lo mejor si un usuario sube un archivo que se llame hola y otro usuario también sube un archivo que se llame hola, lo que va a pasar aquí es de que los archivos se van a sobreescribir. Entonces ahí puede generar un conflicto para posteriormente la descompresión o puede hacer que la aplicación genere un error, ¿no? Entonces este método lo que hace simplemente es eso, o sea, darle un nombre único mediante digamos que un nombre aleatorio, como un tipo, vamos a llamarlo encriptación, un hash que le genera a ese archivo, de que a lo mejor si yo subo un archivo que se llame input, pues me lo convierte a otro nombre, ¿no? Un nombre así aleatorio. Y esto lo que hace pues es evitar eso, que haya una sobreescritura, ¿no? Y después tenemos eliminar el archivo después de 5 minutos, que lo que hace es eliminar el archivo tanto generado como subido. Esto es más que nada para que cuando ya se estén haciendo muchas peticiones, pues el servidor no se llene, o bueno, en este caso mi computadora no se llene, ¿no? De tanto archivo. Entonces simplemente el usuario va a tener 5 minutos para descargar ese archivo, porque pues será borrado, ¿no? Entonces pues ahí lo tenemos y aquí ya tenemos los HTML, que esto ya sería como el frontend. Y después aquí tenemos la lógica para la compresión, que simplemente lo que hacemos es de que vamos a darle, bueno, aquí habilitamos los threads o los hilos para básicamente pues hacer la eliminación y a la par también hacer la compresión, que aquí básicamente este es digamos el que hace la magia, porque básicamente aquí ejecuta los archivos ya que hemos generado, el Loopman Compress, y aquí se van guardando lo que son en la carpeta uploads, lo que sube el usuario, y en la carpeta compress se sube lo que se ha comprimido, ¿no? En la salida. Y también hacemos lo mismo para lo que es la descompresión. Aquí ejecutamos pues algoritmo, ¿no? Obviamente, para ejecutarlo pues esto ya tiene que estar compilado, entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿no? Y ya, pues es básicamente lo más destacado de aquí. Lo demás pues es puro diseño frontend, el cual pues aquí tenemos esto. En la carpeta templates aquí tenemos ya lo que es pues la página HTML, por ejemplo aquí del R404, la compresión, la descompresión, aquí la descarga del archivo comprimido, la del archivo descomprimido y la página principal. También tenemos lo que son los archivos estáticos, como lo que es el diseño CSS, de la página 404, la del estilo para la compresión, descargar lo que es la compresión. Bueno, estos son CSS para la compresión y descompresión. Y este sería como tal el CSS general para toda la aplicación web. Entonces ahí lo tenemos, no voy a entrar mucho en detalle en esto, porque no es del tema, pero bueno. Ahí ya tenemos esto. Y tenemos también lo que es la carpeta uploads y la de compress y descompress, que básicamente pues ahí es donde se van a estar subiendo pues digamos los archivos temporales. Entonces pues bueno, esta sería como la tipo de explicación del código de la aplicación web. Ahora vamos a pasar a ejecutar la aplicación web. Y pues bueno, para ejecutar la aplicación web, bueno, a diferencia de lo que teníamos en los códigos C++, aquí pues tengo pues, la facilidad de nada más darle aquí el botón de run o de play o de ejecutar, pues para ejecutar el algoritmo, ¿no? Sin embargo, pues también lo puedo hacer en la línea de comandos. Entonces si lo queremos hacer en la línea de comandos o en la terminal, pues simplemente vamos a poner Python y vamos a poner la aplicación, que en este caso es a.py. Y ahí tenemos iniciando el servidor. En este caso pues ya se está iniciando y me está diciendo que está corriendo en este link, el cual pues es un localhost y está corriendo en el puerto 5000, que es el puerto por defecto que maneja Flask. Entonces simplemente ingreso al link y en este caso pues ya se abre aquí una pestaña. En este caso pues estoy manejando Opera. Entonces pues aquí está lo que es el diseño frontend y básicamente pues es lo mismo. O sea, básicamente lo que ya vimos en la compresión y en la descompresión pues prácticamente es la misma cosa, nada más que pues con un diseño frontend, un diseño pues bonito, ¿no? Ya no con una terminal. Entonces pues bueno, si queremos comprimir, pues simplemente vamos a irnos acá y vamos a seleccionar un archivo. En este caso vamos a seleccionar el archivo, por ejemplo, uno liviano, o sea, uno que no pese tanto. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a irnos donde tengo almacenados los archivos.
Vamos a seleccionar por ejemplo este de input que pesa nada más 1 kilobyte. Entonces lo doy y simplemente lo doy aquí en comprimir. Lo pongo y ya se ha descargado. Entonces como podemos ver aquí se genera y automáticamente me lo descarga. Sin embargo si yo lo quiero descargar otra vez, le doy otra vez y ya se descarga. Entonces aquí ya tengo las descargas y aquí tengo ya lo que es mi archivo off. Aquí lo podemos ver, ¿no? En este caso, digamos que es otra cosa que tengo que mencionar, es que con los archivos livianos, digamos que no comprime casi nada. Y en este caso, por ejemplo, este es de 19 bytes. Creo que el archivo input creo que es de 10 bytes o de menos. Y en este caso aumenta porque recordemos que estamos guardando la estructura del árbol. Y esta estructura del árbol se está guardando como caracteres. Entonces digamos que ahí no se comprime nada, sin embargo, pues simplemente es como para pruebas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los archivos off. Y ahora si los queremos descomprimir, nos vamos al inicio. O si dejamos la página ahí 5 minutos, la página automáticamente me va a redireccionar al inicio. Ya lo habíamos visto en Python que pues es eso, ¿no? De que básicamente pues se elimina en 5 minutos, ¿no? Eso ya lo hacemos con JavaScript, pero bueno, no es el tema. Vamos a descomprimir el archivo. Vamos a seleccionarlo. Que en este caso también lo que se implementa es el arrastrado. Eso también se hace con JavaScript. Entonces si yo quiero arrastrar un archivo, por ejemplo vamos a irnos a descargas y vamos a arrastrar el archivo generado, pues se puede, ¿no? Entonces vamos a arrastrarlo. Aquí tenemos la zona de arrastre. Bueno, vamos a visualizarla bien, voy a dividir la pantalla. Entonces aquí voy a pasar el archivo. Bueno, esto ya es de Opera. Aquí ya lo arrastramos, lo soltamos y después le damos aquí en descomprimir. Entonces ya el archivo se ha descomprimido correctamente. Si lo abrimos vamos a ver que tiene el texto olas, ¿no? Que es el texto que también tiene el input. Si lo visualizamos, que tenemos el input, como podemos ver pues es el mismo texto, ¿no? Entonces aquí ya no hay problema con eso. Entonces ya tenemos esto. Y ahora, por ejemplo, si queremos comprimir un archivo largo, en este caso vamos a irnos al extremo, vamos a irnos con el archivo que pesa más, el de, me parece que era de 488 megabytes, pues vamos a ponerlo, ¿no? Entonces vamos a buscarlo, y entonces voy a arrastrar aquí el texto de 500 megabytes, el que ya habíamos comprobado, lo arrastro, lo comprimo, y pues bueno, aquí nada más pues está cargando, ¿no? Está cargando esta cosa para estarse comprimiendo la aplicación, vaya, y pues vamos a esperar. Y pues bueno, pues aquí podemos ver que ya se ha descargado el archivo, aquí ya lo tenemos. Y pues bueno, ha tardado pues lo mismo que ya habíamos medido, ¿no? Con el archivo grande. Entonces pues esto ya se descarga, igual si lo queremos volver a descargar, le damos aquí y ya se vuelve a descargar. Ahí está. Entonces el archivo off. Ahora si lo queremos descomprimir, pues simplemente nos vamos a descomprimir. Vamos a ver el archivo, como podemos ver pues es este, es el que pesa pues 267 aproximadamente, ahí por ahí. Entonces ahí vamos a arrastrarlo. Entonces vamos a descomprimirlo. Le damos en descomprimir y esperamos. Y pues bueno, aquí ya podemos ver que ya se ha descargado correctamente el archivo. Aquí ya lo tenemos, es el archivo que es el pesado, aquí lo tenemos, aquí es 486, bueno 474 megabytes, aquí como lo menciona. Y pues ya, si lo quiero volver a descargar, aquí le doy y otra vez se descarga. Esperamos a la descarga y podemos ver que pues, está pesado el archivo. Y ya está lista la descarga. Y entonces nos vamos al inicio y ya, aquí ya podemos ver otra vez. Entonces aquí básicamente pues es todo lo que es la aplicación web. Y pues lo vuelvo a repetir, simplemente es un frontend para los algoritmos de C++ que ya habíamos visto anteriormente. Ahora bien, solo queda destacar algunas consideraciones para lo que es ya todo el proyecto. Y bueno, la primera es de que pues si quieren consultar lo que es este proyecto, pueden ir a mi repositorio en GitHub. En este caso pues simplemente van a GitHub y buscan mi perfil. En este caso pues yo tengo el perfil de GSDevTools.eu. Igual en la documentación pues ahí está. Y entonces pues aquí buscan el repositorio y en este caso pues es el de Huffman Algorithm. Entonces entran aquí, pues ya simplemente aquí ya lo tienen y aquí ya está pues todos los códigos que se mostraron, ¿no? Entonces pues aquí ya está todo, ya para poderlo implementar. Ahora bien, si se desea pues implementar lo que es este algoritmo, hay también algunas cosas que hay que considerar, ¿no? En este caso también lo puse en la documentación. Es que pues para que funcione la aplicación web, obviamente los códigos C++, los que se mostraron de la compresión y descompresión tienen que ser compilados, ya que si no son compilados simplemente pues la aplicación no se va a ejecutar, porque básicamente, ya lo habíamos visto, ejecuta esos archivos, ¿no? Pues ya los compilados ya para ejecutarlos, y deben ser ejecutados en el compilador MinGW en su versión 6.3.0. Esto es más que nada porque pues bueno, ahí desarrollé pues, la aplicación, ¿no? Bueno, los algoritmos. Entonces, si por ejemplo si lo corren en Dev C++, lo más probable es que no les compile, porque pues ese compilador no está actualizado, o sea, ya es muy... No lo quiero llamar feo, pero pues ya es muy viejo, ¿no? Pero pues bueno, entonces con este compilador ya podrían lograr compilar esto y ya con eso pues ya quedaría, ¿no? Igual pues aquí hay un video pues para ver cómo instalarlo. También se debe instalar Python en su versión más reciente o bien mínimo descargar la versión 3.10, ya que en esa versión fue hecho y también fue ejecutado, y creo que ahí me parece que es esa versión que contiene Flask. Creo que también versiones anteriores, pero yo les recomiendo la versión 3.10. Entonces pues ahí contiene Flask. Entonces cuando ustedes instalan Python, obviamente no va a venir Flask, lo tienen que instalar mediante este comando que es el de pip install Flask, y ya con eso pues ya funcionaría. Igual pues aquí está un video para verlo. Ahora, para correr Flask, solo basta para correr el archivo con .py, eso ya lo mostré, entonces pues eso ya, digamos que ese punto ya estaría, ¿no? También otra cosa a considerar es de que si se desea compartir el link de la aplicación para que cualquier persona pueda ver la aplicación como tal, se debe instalar ngrok, o bueno, se puede cualquier otro, o sea, se puede, digamos, ocupar otra aplicación
para hostear, digamos, que la aplicación web como tal. En NGRock lo que tiene pues simplemente es hacer un tipo link, que obviamente no tiene seguridad porque están habilitando un puerto de la computadora. Entonces digamos que simplemente es como generar un link para pruebas. Ya si esa aplicación se quiere subir, pues se puede optar por otra opción, ya digamos para meter la producción, ¿no? Pero sin embargo, una implementación así sencilla para hostear la aplicación, pues es con NGRock, ¿no? Entonces eso ya es opcional, no interfiere con el funcionamiento, sin embargo, pues es para compartirlo con más dispositivos, ¿no? Con más personas, obviamente. Y aquí está el video. Y también otra cosa, las carpetas, ninguna se debe de borrar. Esto es porque pues si se borran pues dejaría de funcionar la aplicación. Entonces aquí lo recalco, ¿no? Y también lo de los archivos que se eliminan después de 5 minutos. Eso también ya lo había mencionado. Y pues ya, son todas las consideraciones a tener en cuenta para lo que es esta aplicación. También otra cosa a considerar es de que esta aplicación web pues es responsive, o sea, quiere decir que pues para cualquier pantalla se adapta. En este caso voy a mostrarlo para un celular, entonces en este caso por ejemplo vamos a ponerle para un iPhone XR. Aquí podemos ver que pues la pantalla se adapta, o sea, no hay ningún problema, aquí lo podemos ver. Y o también podemos ponerlo para un iPad, podemos ver que también se adapta. Entonces pues en resumen pues la página pues es responsive, o sea, se adapta para cualquier pantalla. Entonces no hay ningún problema para ejecutar la aplicación. Pues bueno, solamente queda pues mencionar la bibliografía o los recursos que yo ocupé para esto, porque la verdad fue un proyecto muy largo. Y la verdad pues sí fue una investigación muy extensa. Entonces pues aquí, pues si lo quieren consultar, pues aquí está toda la bibliografía que usé. La verdad fue una indagación larga, le hice un resumen completo y entonces pues aquí ya está todo lo que ocupé, ¿no? Ahí sí, si lo quieren consultar. Y pues bueno, solamente me queda decir que pues muchas gracias por ver este video y pues hasta luego.